asumo que todos ya han dejado de ver su partido, ¿no? De decepción, pero... Los que siguen viendo, doctor, ya son de cuerudos nomás realmente. ¿Está tan mal? 4-0 está perdiendo. Cambie de tema, doctor, no sea así. Ya, sí, avanzaremos mejor. Mejor. ¿Cuántos estamos? 22. ¿Faltan cuántos son? 29 son, no faltan muchos. Ya, continuaremos. Ya, si se les pasa un poco la rabia. Vamos a ver ahora la fiscalización como tal. Bueno, un poquito de antecedentes sobre el tema de la fiscalización en Bolivia. La fiscalización en el ámbito asegurador, obviamente, en materia de seguros, aparece, llamémoslo así, en 1904, con la ley promulgada por el presidente Ismael Montes. Se está cortando. ¿Me escuchan? Perdón, ¿me están escuchando? Sí. Sí, normal. Sí, todo bien. Sí, normal. Ya, porque alguien ha dicho se corta, no sé quién sería. Perdón, ya, les decía, ¿no? El 27 de septiembre de 1904, el presidente Ismael Montes promulga una ley que ya establece, norma, la obligación de parte del Estado boliviano de fiscalizar la actividad aseguradora. Emite, promulga norma específica referida a la fiscalización. Es así que, por ejemplo, en su artículo primero señala, hablando de las compañías de seguros, que si ustedes recuerdan, 1904 todavía no había ninguna compañía local, llamémosla así. Sí había subsidiarias, agencias, sucursales de compañías aseguradoras extranjeras. Entonces, esta norma fiscalizaba esas compañías, esas subsidiarias como tal. Y les decía que en el artículo primero señalaba que esas subsidiarias, esas compañías de seguros, solo podían funcionar estando autorizadas y legalmente constituidas en territorio nacional. Y además, tenían la obligación de invertir en territorio local, en Bolivia, es decir, mínimo el 40% de las primas captadas. Claro, se entiende, habrá que entender, ubicarse, situarse más que todo en la época. Claro, si eran subsidiarias de compañías aseguradoras extranjeras, lo normal, lo lógico, era pues que todo lo que captaban vayan o remitan a sus entes matrices. Y en sus entes matrices iban a invertir en su país o en otros estados. Entonces esta ley lo que establecía era, o pretendía, por lo menos conservar parte de esas primas, de ese dinero captado por concepto de primas, y que sea invertido en territorio boliviano. Y el mínimo era un 40%. Además, se establecía que esa inversión mínima del 40% podía ser realizada en bienes inmuebles, en títulos valores, en las acciones que emitía el Estado boliviano o instituciones privadas particulares, pero establecidas en Bolivia. O, además, permitía que ese 40%, que ya no sería inversión como tal, permanezca en Bolivia y sea depositada en bancos nacionales, ¿no? A través de cuentas. La cosa es que no podía salir el 40% de Bolivia, básicamente. Para tal efecto, la misma norma ya establecía una fiscalización estatal primigenia.
¿no ve? Rudimentaria, si ustedes querían. ¿Por qué? Porque establecía la ley de que se iba a designar a un funcionario estatal que tenía el rol de controlar, de fiscalizar que esas compañías aseguradoras subsidiarias cumplan con ese 40% de inversión. Y el control de parte de este funcionario expresamente autorizado era a través, pues, de los estados financieros. ¿No ve? Entonces revisaba, si ustedes quieren, fiscalizaba, controlaba los estados financieros de esas compañías, donde obviamente se podía verificar, constatar que estaban cumpliendo con la ley. Además, esa ley establecía la obligatoriedad por parte de estas compañías en el pago de impuestos, tanto impuestos nacionales como impuestos municipales. Esa primera parte, llamémosla así, si se dan cuenta, ya era una forma de fiscalizar, de controlar. Repito, una forma rudimentaria, inicial, de cómo nace la fiscalización en Bolivia. Pero esa ley también establecía algunas pautas o parámetros vinculados al ámbito asegurador. Por ejemplo, establecía que todas las discrepancias, controversias vinculados a las pólizas de seguros debían ser resueltas sí o sí en tribunales bolivianos, en juzgados. Todavía no se establecía que sean otro tipo de tribunales, como hoy en día es los tribunales arbitrales. Ahí decía que establecía que las controversias debían ser conocidas y resueltas por juzgados, jueces nacionales. En un artículo 6, esta norma anulaba o dejaba sin efecto los contratos de esas compañías extranjeras que no cumpliesen con alguno de los articulados de esa ley. Entonces, automáticamente, si ustedes quieren, ante el incumplimiento, la sanción que devenía era la nulidad, la anulación, la invalidez de todos los contratos de seguros suscritos con esas compañías. Entonces ahí ya podríamos, por analogía, equiparar esa sanción, ese proceso más que todo, esa sanción como tal, con lo que hoy conocemos como procesos administrativos sancionatorios, con las diferencias del caso. Ahí eran prácticamente de hecho las sanciones. Hoy en día, para sancionar a una compañía de seguros, hay que seguir todo lo que el procedimiento administrativo establece, tanto la ley 2341 de procedimiento administrativo como el decreto supremo 27175, que reglamenta en el ámbito de seguros y entidades financieras la ley 2341. Entonces, esa ley de 1904 es la primera norma boliviana que se entiende, que comprende en sus artículos el ámbito de la fiscalización en materia de seguros. Pero obviamente no se quedó ahí la normativa en cuanto se refiere a fiscalización. En 1928, producto de un proyecto, la llamada Misión Kemmerer, que promulga, repito, en 1928, 1928, la Ley General de Bancos, se crea, más que constituirse, se crea la Superintendencia de Bancos. Y en esa ley, la Ley General de Bancos, se establece que el ámbito asegurador
al ser una actividad financiera, debe estar regulada por la ley de bancos. Consiguientemente, pues, el órgano, la entidad que ejercía tuición, que ejercía control sobre la actividad aseguradora, era la Superintendencia de Bancos. Pero inicialmente, 1928, hay que reconocer que el mercado asegurador como tal no estaba pues desarrollado. Entonces prácticamente existía, de acuerdo a los historiadores, un vacío normativo, porque si bien la ley de bancos señalaba que la Superintendencia de Bancos era quien tenía que controlar al ámbito asegurador, no establecía, no señalaba la forma, quién como tal, si había un área específica, una sección que se dedique al control de seguros, al ámbito asegurador. Situación que recién imagínense, después de 13 años, se subsana en 1941, donde se crea la Inspección de Seguros y Cajas de Previsión. Esta inspección de compañías de seguros y cajas de previsión social estaba bajo el paraguas, bajo el ámbito de la Superintendencia de Bancos. Y es esta inspectoría, llamémosla, que se dedica a controlar, fiscalizar, tanto el ámbito asegurador como el de previsión social. Seguros, llamémoslo, de corto y largo plazo. Es recién el año 1942 que también se sustituye esta inspectoría por la Intendencia de Sociedades Anónimas, Seguros y Caja de Previsión Social. Esta intendencia tenía bajo su control esos tres ámbitos: seguros, previsión social y las sociedades anónimas en general. Probablemente el ámbito asegurador, 1942, no tenía pues demasiado desarrollo, pero sí existían compañías de capitales y sobre todo accionistas extranjeros. ¿Recuerdan cuando se crea, empieza a funcionar la primera compañía en Bolivia, con, llamémosla, nacional como tal? ¿El 46? Correcto, la boliviana, lo que es ahora la boliviana de seguros, ¿no ven? También en el año 1946 se constituye y empieza a funcionar Illimani. ¿No ve? Que son las dos primeras compañías locales que aún subsisten en el mercado. Esta intendencia, a partir del año 1942 y sobre todo 1946, empieza realmente a desempeñar un rol efectivo y real en lo que se refiere a la fiscalización. ¿Por qué? Porque ya empieza a ejecutar una fiscalización técnica, económica, patrimonial de las compañías aseguradoras. Ya se repite un seguimiento constante y periódico sobre la situación técnica, económica, tema impositivo, patrimonial de las compañías aseguradoras. Se entiende que esta intendencia, para ejecutar, para cumplir su rol de control, de fiscalización, pues requería de documentación a las compañías de seguros, quienes tenían inicialmente la obligación de remitirla, pero de acuerdo a la misma ley que crea
la superintendencia de bancos, los decretos supremos que crea en particular esta intendencia, no existía en esa norma sanción, si ustedes quieren, en caso de que las compañías de seguros no proporcionen la información o la documentación solicitada por la intendencia. Lo hacían, podríamos decir, de buena fe. Era una entidad que estaba legalmente autorizada, que tenía la facultad, la potestad de fiscalizar y controlar el mercado asegurador. Pero, cosa extraña, repito, en esa misma norma no había pues una sanción en caso de incumplimiento. Es decir, esa intendencia pedía a una compañía de seguros, mándeme, no sé, sus pólizas de seguros, un ejemplo. Y si la compañía no mandaba, la intendencia no tenía pues esa facultad coercitiva, como ocurre hoy en día, para obligar a la aseguradora a cumplir ese requerimiento. Lo hacían porque entenderíamos que sí había una conciencia normativa de que debían cumplir. Pero era, repito, más conciencial. En 1970, el Estado boliviano determina incorporar, fusionar, llamémoslo así, a la estructura orgánica de la superintendencia de bancos al Banco Central, que hasta ese momento era una entidad autónoma, como ocurre hoy en día, ¿no? Pero en 1970, mediante decreto ley 428, si mal no recuerdo, el número no importa, determina, repito, incorporar al Banco Central a la estructura orgánica de la superintendencia de bancos. Y continúa fiscalizando el ámbito asegurador, el mercado financiero, el mercado de previsional, si ustedes quieren, de previsión social, más que previsional. El desarrollo, el crecimiento más que desarrollo del mercado asegurador impulsa, ocasiona, llamémoslo así, a que el Estado boliviano pues determine la necesidad, comprenda más que determinar, comprenda la necesidad de crear una entidad, un ente público que se encargue expresamente de controlar, regular, fiscalizar al ámbito asegurador. Y es así que en 1975 crea la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros. Bueno, no creo que recuerden, pero en el primer módulo vimos un poquito sobre el rol que cumplía esta Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros, que tenía ese mismo decreto ley, establecía las atribuciones, las competencias de esa superintendencia. Y básicamente, de manera general, le daba la obligación de fiscalizar el mercado asegurador. Sin embargo, era una fiscalización, era una norma más que una fiscalización, una norma elemental, la llamaría yo así. ¿Por qué? Porque no contemplaba muchos aspectos vinculados al mercado asegurador. No contemplaba situaciones que necesariamente deberían ser fiscalizadas, controladas, reguladas a todos los actores del mercado asegurador. Era una norma que daba facultades a la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros básicas. Pero ya, a diferencia de otras entidades, la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros sí tenía una potestad
coercitiva, inclusive sancionatoria. Es decir, ante el incumplimiento de alguna de las compañías o de alguno de los actores del mercado asegurador, tenía la facultad de sancionar. No a través de los procesos administrativos que hoy conocemos, sino simplemente a través de proceso, llamémoslo interno, de la superintendencia, donde evaluaban lo que tenían, la documentación que podían haber adquirido, solicitado más que adquirido, y no permitían que las entidades aseguradoras, en este caso, pudieran, pues, descargarse, justificar o intentar liberarse o desvirtuar el posible incumplimiento. Eran un poco arbitrarios, discrecionales. Posterior a la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros en 1978, con la promulgación de la Ley de Entidades Aseguradoras, LEA, es como se conoce, se constituye, no se constituye, se dan mayores facultades y atribuciones a la Superintendencia Nacional. Además, se determina la forma, por ejemplo, de elección del Superintendente Nacional de Seguros y Reaseguros, determinándose que sea potestad, facultad exclusiva del Presidente de la República. El Presidente de la República elegía al Superintendente Nacional de Seguros y Reaseguros de una terna enviada o remitida en ese momento por el Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas le daba una terna y el presidente era quien elegía. Ese Superintendente Nacional de Seguros y Reaseguros no podía ser destituido sin previo proceso. Si bien se entendía o podría entenderse que era un funcionario de libre nombramiento, lo que hoy conocemos como de libre nombramiento, ese superintendente, repito, no podía el presidente decir, bueno, hoy te cambio y listo. Tenía que ser para su destitución tenía que ser sometido a un proceso previo. Y ese proceso previo tenía que ser a través de la Corte Suprema de Justicia, quien debería, para que se proceda a la destitución, emitir una condena ejecutoriada. Entonces, recién con esas, previo a ese proceso, llamémoslo así, recién el presidente podía sustituir al superintendente Nacional de Seguros y Reaseguros. Entonces era complicado, ¿no? En el fondo, imagínense un proceso judicial hasta que adquiera la calidad de cosa juzgada, se ejecutaría ese fallo, con probabilidad podían pasar por lo menos un par de años, mínimamente. ¿No es cierto? Aquí, José, abogado eres, ¿no? José. Sí, doctor. O a José Luis Rodríguez más le dice. No, José y yo. Un proceso judicial, ¿cuánto tarda más o menos hasta la Corte Suprema? Bueno, hoy día ya no es Corte, es Tribunal Supremo, ¿no? No, pues años. Exacto, años. Entonces era me imagino, era un gran inconveniente en caso de que el superintendente debiera ser, pues, destituido. Hoy en día, vamos a ver más adelante, no es tan complicado. Hoy, al ser un funcionario de libre nombramiento, es tan fácil como cambiar de ministros. Ya hemos visto que cambiar de ministros es bien fácil, ¿no es cierto? Aquí se cambian cada mes ahora, pero
Y cantidades, ¿no? Cada 10 días. Como calcetines están cambiando. Exacto, porque se entiende que son pues de libre nombramiento y al ser facultad, potestad exclusiva y expresa del presidente del Estado, así como los pone, puede cambiarlos, ¿no? Eso no ocurría antes con con el superintendente nacional de seguros y reaseguros. En 1998, perdón, ustedes saben, se promulga la Ley de Propiedad y Crédito Popular, la Ley 1864, en la cual se crean las superintendencias en todos los ámbitos. Y se crea también la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, que es una fusión de lo que en ese momento existían la Superintendencia de Pensiones, por un lado, la Superintendencia de Valores, por otro, y la Superintendencia Nacional de Seguros. Se fusionan esas tres superintendencias y se crea lo que fue la SPBS, Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. Y esta superintendencia tiene un carácter, es un órgano, una institución autárquica. A ver, ahora sí, José Luis, o cualquiera, ahora que lo pienso, porque esto no es de derecho, ¿qué se entiende por entidad, órgano autárquico? Ederson. ¿Qué es la autonomía en general? A ver, ¿quién me quiere contestar? Doctor, ¿la autarquía es una forma de descentralización administrativa? ¿Qué otra característica más que la descentralización administrativa peculiar, particular tienen las autarquías? Puede ser personalidad autosuficiencia. jurídica. Perdón, no les he entendido, han hablado los dos juntos. Ahora se han callado los dos. Yo decía que por ahí era autosuficiencia. La autarquía implica una independencia, autosuficiencia en el ámbito económico. Autonomía es administración. Autonomía, o sea, facultad de poder administrarse. La autarquía también va en el sentido de autofinanciarse, autosostenerse. La SPBS era un órgano, una entidad, una superintendencia autárquica. Es decir, lo que acabamos de señalar, que se mantenía por sí misma. Ustedes me preguntarán, bueno, se preguntarán, ¿cómo se podía mantener por sí misma? Paola, no. ¿Quién? A ver, Mónica. Mostajo. José Feijóo, si no. José. Mónica. Hola, Mónica. ¿Ves la forma que tengo de controlar los que no enciendan y se vayan a descansar? No, doctor, aquí estoy. Solo pasa que estoy con el internet un poco mal. Ah, ¿cómo creías que se mantenía, perdón por el término, la SPBS? No, la verdad que no. Primera vez que escucho de esta institución, doctor. La SPBS es la antecesora, perdón, la antecesora de la APS, por si acaso. A ver, gracias, Mónica. Seguiré preguntando por orden. Mariceli Gumucio. Doctor, Hola, Mariceli. ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Cómo crees que se autosostenía? Bueno, la verdad es que me imagino que por algo de la ASFIA tiene que ser, ¿no? Porque las superintendencias estaban unidas antes, ¿o no? Perdón. Antes todas las superintendencias estaban unidas y el gobierno también veía por ellas. No.
las superintendencias, a través Ajá. de mérito a la ley 1864 de propiedad y crédito popular, se convierten todas en órganos autárquicos, con autonomía de gestión y autonomía administrativa. Pero la autarquía, la calidad de autárquico, implica pues autosuficiencia, automantenerse, autosolventarse, captar sus ingresos económicos propios, no depender del Estado. Doctor. Igual que la ASFI, ellos tienen así, porque la ASFI, por ejemplo, cuando revisa, tienen, ¿cómo se dice? Como que previsiones. Ya. No, hoy en día la ASFI, la APS, ya no son órganos autárquicos, por si acaso. Ya Claro, no. pero Antes sí eran las superintendencias, no las autoridades. Antes Claro. era la superintendencia de bancos y entidades financieras, así que ese es el nombre, ¿no ve? Y también Sí. antes era la superintendencia de pensiones, valores y seguros. ¿Quién? A ver, ahora sí, José. No se me ocurría a mí que tenía que ser a partir nomás del cobro de aportes a los mismos regulados, ¿no? Claro, una de las fuentes de financiamiento, llamémosla así, de la SPBS era pues los aportes de regulación que todas las compañías de seguros pagaban a la SPBS. Una parte de su financiamiento salía de ahí, pero no era todo. Otra parte salía de los procesos sancionatorios. Entonces, buena fuente de ingresos. Claro. Las multas que se generaban a consecuencia de los procesos administrativos sancionatorios eran pagadas por las compañías infractoras y eran en beneficio o ingresaban a las arcas de la SPBS. Entonces, básicamente esas eran las dos fuentes de financiamiento que permitían a la SPBS pues solventarse, mantenerse. Pero la esencia de que sean estas superintendencias entidades autárquicas estaba vinculada o atada al tema de autonomía de gestión, tanto técnica como administrativa. Lo que se pretendía, la esencia en sí era que precisamente estas superintendencias sean pues libres de ataduras, por decirlo en palabras sencillas, que no dependan ni siquiera del Estado, por tanto no tengan que reportarse, que rendir cuentas entre comillas, al Estado sobre sus decisiones, sobre su accionar. En cuanto se refiere a la supervisión, a la control, a la regulación de sus mercados. Sí estaban bajo tuición del Ministerio de Hacienda, pero tuición vinculada al aspecto de reportar su manejo económico. Es decir, sí, ellas, la superintendencia, la SPBS en este caso en particular, recaudaba por sí misma, pero eso no significaba pues que podía gastar en lo que quisiera. Tenía que, al estar bajo tuición del Ministerio de Hacienda, tenía que reportar, no pedir permiso, ojo, pero sí, en mérito a la transparencia, si ustedes quieren, a un control supraestatal, tenía que rendir cuentas. Pero la idea era que estas superintendencias tengan pues esa libertad, si ustedes quieren, en cuanto se refiere a la fiscalización, control, repito, y regulación en sus diferentes mercados. A la cabeza de la superintendencia estaba pues un superintendente, el superintendente de pensiones, valores y seguros, que también era designado por el presidente de la República. A diferencia del anterior, que era de una terna propuesta por el ministerio,
el superintendente era elegido por el presidente de una terna, pero una terna propuesta por la Cámara de Senadores. Entonces, la Cámara de Senadores hacía más o menos lo que hoy en día, por ejemplo, hace con el fiscal general, ¿no ve? Hace una selección, hace una evaluación y sale el nombre. Con el superintendente, los superintendentes ocurría lo mismo. En la Cámara de Senadores hacía una evaluación de los postulantes y remitía una terna al presidente. Y el presidente era quien elegía al superintendente. La duración del superintendente era de 6 años. Y la única forma en la cual también podía ser removido era a través de un proceso. Y los superintendentes, no solo el de la SPBC, gozaban de lo que se llama como caso de corte. Ahora sí, mis abogados. Hay otra abogada. ¿Cuál es la abogada? Claudia, ¿no ve? Claudia Camacho. Sí, doctor. ¿Qué significa para tus demás compañeros y para mí que no conozco caso de corte? ¿Qué se entiende por caso de corte? Caso de corte. Cuando se juzga a una persona mediante lo que se conoce como caso de corte. No es un juicio especial, si tú quieres. La verdad no, ahorita me agarro en curva. Doctor, ¿Estoy entendiendo bien? Doctor, ¿no vendría a ser un fuero para que la persona que ocupa un cargo público sea procesado por tribunales superiores? Correcto, es más o menos un fuero. ¿Y qué es un fuero? El fuero es un privilegio, en palabras simples. Entonces, estos superintendentes gozaban del privilegio de que en caso de que deban ser juzgados, no se sometan a tribunales ordinarios, sino deben ser sometidos a tribunales superiores. La Corte Suprema en ese momento era el Tribunal Superior, hoy son los tribunales supremos. Entonces gozaban de ese privilegio, de ese fuero. ¿No? Al igual que, por ejemplo, en esa época gozaban de ese privilegio los parlamentarios. Hoy en día, ¿quién tiene privilegio en cuanto se refiere a su juzgamiento? José Luis, tal vez, José, Claudia, que sepa, o alguien en particular. Hoy en día alguien en Bolivia tiene privilegio en cuanto se refiere a su juzgamiento. Hola. ¿Los militares? Bueno, hasta donde sé, el fuero tienen los... ¿Quién ha dicho los militares? Perdón. Yo, Paula Ormachea. Paula, ya, ahorita vamos a hablar de los militares. ¿Qué decías, José Luis? El presidente del Estado plurinacional goza del privilegio de caso de corte. Damas y caballeros, sobre todo los abogados. Hola. Las altas autoridades de nuestro Estado gozan de privilegio. Hola, Marcita. Hola, ¿por qué lloras? Noelia, apaga tu micrófono. Era ella. Ay, mi perrito está enloqueciendo, perdón, doctor. Tranquila. Las altas autoridades, presidente, vicepresidente, por ejemplo, gozan de privilegios en cuanto a su juzgamiento, siempre y cuando estén en el ejercicio del cargo, por si acaso. ¿Ya? Y los militares, a ver, Paola nos decía que los militares tienen privilegio en cuanto a su juzgamiento, ¿sí? ¿Están de acuerdo?
creo que tienen un procedimiento especial, ¿no? Para ser tratados en ciertos delitos que tengan que ver con el tema militar, pero en los casos de delitos comunes son traspasados a la justicia ordinaria. Exacto. Tienen sí hay los tribunales de justicia militar que juzgan a los militares, pero por actos, llamémoslo así, o conductas vinculadas a la profesión. Pero por delitos comunes no gozan de ese privilegio. Por delitos comunes deben ser juzgados en la justicia ordinaria. Pero podría, Paola, entenderse sí como un fuero, pero un fuero particular. Pero bueno, nos estamos desviando un poquito. Entonces sí, los superintendentes, al ser destituidos, deberían ser procesados a través de lo que se conoce como caso de corte. Las superintendencias como tal prácticamente tuvieron una vigencia o estuvieron funcionando hasta el año 2010. El 10 de diciembre del año 2010 se promulga la ley 065 de pensiones. En esta ley se crea la Autoridad de Pensiones y Seguros, lo que hoy conocemos como APS, que tiene bajo su competencia, su paraguas fiscalizador, normativo, regulador, al mercado asegurador y al mercado de pensiones. Mercado asegurador, y hemos visto pues que regula, fiscaliza a todos los actores, tiene tuición sobre todo lo que es el ámbito asegurador. Compañías de seguros, corredoras, agentes, auxiliares de seguros, básicamente. Y también tiene tuición, competencia en el ámbito de pensiones. Y en pensiones, ¿a quiénes regulará? Curiosidad. ¿Alguien sabe? ¿A las AFPs? A las AFPs. ¿A quién más? ¿A alguien más? ¿Nadie? Wilmer, Paola, tal vez sepan ustedes, porque manejan previsionales, a eso me refiero, ¿no? Doctora, la gestora. Correcto. A la gestora pública de seguridad social de largo plazo, que tiene tantos problemas, ¿no? La gestora, por si acaso, la ley 065 ya determina su creación, establece su funcionamiento. Pero la gestora, miren, repito, la ley 065 es del 2010. La gestora recién empieza a funcionar el año 2017. Es decir, 7 años después de la ley, de la promulgación de la ley 065. Y hoy en día la gestora ni siquiera está funcionando como debería. Hoy han escuchado seguro todos los problemas que tiene la gestora. La gestora, desde el año 2018, sí, a lo único que se dedica es a administrar la renta dignidad. Nada más. El rol por el cual ha sido creada la gestora es precisamente para administrar los fondos de pensiones, lo que hoy en día administran las AFPs. Pero, miren, 10 años y hasta ahora nada. Y con suerte, pues, bueno, no sé, con suerte cuándo pasarán a administrar. Pero la APS tiene bajo su tuición, bajo su paraguas, si ustedes quieren, esos dos mercados. ¿Ok? Y el motivo, bueno, más que motivo, si bien el rol, uno de los roles principales o facultades de la APS es la de fiscalización, para que un ente fiscalizador, sea cual sea sea cual sea su ámbito de fiscalización,
pueda ser eficaz, cumpla con ese rol, se requieren de 3 aspectos fundamentales, sin los cuales la teoría, y es más, la experiencia, la práctica nos dice que no va a funcionar bien, es si no cuentan con una jerarquía que les permita, pues, tener cierto poder coercitivo, si ustedes quieren. Entonces, ese rol de fiscalizador tiene que ser en mérito a contar con 3 elementos, repito: jerarquía, autarquía y especialización. Los entes fiscalizadores, si no cuentan con esos 3 elementos, casi con seguridad, ese su rol fiscalizador se va a desvirtuar. Y es lo que pasa, lastimosamente, hoy en Bolivia. Y no solo en Bolivia, en muchos otros estados. La APS, por ejemplo, primero ya no es autárquica. Depende de lo que el Estado boliviano le da, como cualquier entidad pública, prácticamente. Se hace un presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aprueba ese presupuesto y va desembolsando. Entonces, el tema de la autarquía ha desaparecido hoy en día. Repito, la APS no es autárquica. Especialización, sí, creo que sí cumpliría o tiene ese elemento. La gente de la APS en su mayoría, por no decir todos, sí tienen experiencia, conocimientos vinculados al mercado asegurador y también al de pensiones. ¿Por qué? O sea, el tema de seguros, ustedes se han debido dar cuenta o han confirmado que es una materia, un ámbito muy técnico, técnico normativo, técnico legal. Entonces, tiene diferencias con el ámbito financiero, bancario, empresarial, porque es muy técnico. Entonces, sí, la autoridad que va a fiscalizar, que va a controlar, que va a regular el mercado, no tiene gente capaz, especializada, pues jamás podría tener o contar con una fiscalización eficaz, idónea. Entonces acá en Bolivia, repito, se ha un poquito quitado esa esencia. Pero aún así, no hay que desmerecer lo que hace la APS. La APS, a pesar de los problemas en cuanto se refiere a presupuesto, a personal en cuanto a cantidad, no calidad, realiza o intenta realizar una fiscalización adecuada. El gran problema que tiene la APS, y creo les decía ayer o anteayer, es el tiempo. Hace fiscalizaciones 3 al año, más o menos. ¿No es cierto? Entonces, todos esos elementos implicarían, pues, o implican que ese ente fiscalizador es independiente. Tiene que ser independiente. No puede responder a intereses de un lado, el Estado, o intereses del otro, de compañías de seguros. Tiene que contar con esa autonomía, independencia en cuanto a su trabajo, en cuanto a su rol fiscalizador. Hoy en día, por ejemplo, ustedes saben que hay 2 compañías de seguros estatales. ¿Hay aquí alguien de Univida o de Univienes? Sí, ¿no ve? Sí, doctor. Jorge, tú trabajas en Univida, creo, ¿no ve? Sí, doctor. Ya. A ver, pregunto a los demás, y quiero que sean sinceros, esto no va a salir de acá. ¿Ustedes creen que exista o haya existido alguna, ¿cómo lo llamaríamos? Preferencia, entre comillas, bien entre comillas,
por parte de la APS para las entidades, para las compañías de seguros estatales? Sí. Gracias por tu sinceridad, José. El único que piensa eso. No, claro que sí, Sí. doctor, ha habido, obviamente. Sí, ¿Ha habido? ¿Saben de algo en particular? Yo no sé. No, no. Pero aunque no haya, ya hay la susceptibilidad. Claro, porque ahorita ya, de hecho, hay problemas, ¿no? En Unibienes, bien las noticias y todo, precisamente por temas, no sé si económicos, por así decirlo, ¿no? Pero ya están investigando y cosas así, ¿no? ¿Unibienes? Sí. Perdón, ¿quién era? Claudia, ¿no ve? Sí. Saben que ya me conocen un poquito, yo soy bien curioso. ¿Qué problemas ha habido? Pues no he escuchado, la verdad, si supiera, No he escuchado a detalle, pero sé que ayer hubo un problema con el anterior gerente general de Unibienes, por ejemplo, y están haciendo exacto, porque incluso han intervenido, por así decirlo, la entidad, y creo que incluso está con precintos y demás cosas, ¿no? Entonces es porque van a hacer, sí, pero no van a decir que yo les he comentado. Pero ha salido en las noticias ayer justamente una denuncia, la verdad, creo. Me está sorprendiendo, Claudia. Yo, lo último del mercado asegurador que sabía era de Provida. No, ayer creo que salió, como le digo, una denuncia, por así decirlo. Entonces no sé si la hagan ya oficial o ya es de conocimiento, digamos, general, ¿no? ¿Alguien Pero trabaja en que ahí Unibienes? Según las noticias, lo que yo sabía era que el exgerente, el señor Pomier, quería sacar 2 cajas fuertes de la entidad sin indicar qué había dentro de las cajas. No era, creo que con ningún proceso acerca de siniestros o algún otro proceso de atención, solamente era que el exgerente quería sacar estas 2 cajas sin indicar qué contenía o qué había, y el actual gerente no permitió. Podía haber documentos de la empresa o algo así que podían poner en riesgo la misma compañía. A ver, gracias, Jorge. No, la verdad, no había escuchado siquiera, ni tenía conocimiento de eso. Porque, claro, a Javier Pomier lo conozco. Claro, era el gerente de Unibienes, y sabía que lo habían cambiado hace poco, también hace unas 3 semanas, si mal no recuerdo. Tal vez hasta menos. Pero no, la verdad, de esa denuncia o de ese problema... hace 2 semanas ha sido el cambio. 2 veces, sí, más o menos, hace 100. No, de la denuncia o de ese problema no conocía. ¿No ve? Pero bueno, ya, gracias por el dato. Pero a lo que íbamos, ¿no ve? A ver, y ustedes sí, entiendo que puede haber generado o ha generado, no solo en ustedes, en todo el mercado asegurador, cierta susceptibilidad el hecho de que compañías de seguros estatales, existan compañías de seguros estatales, y la APS, la Autoridad de Fiscalización, dependa directamente del Estado, repito, del tema económico. Entonces sí genera susceptibilidad, situación que no debería ocurrir. Por eso se pretende o se supone que los fiscalizadores tienen que ser realmente independientes, autónomos, tanto técnica, económicamente, para evitar ese tipo de susceptibilidades. Porque no solo en Bolivia hay compañías de seguros estatales, no hay en muchos países, pero esa susceptibilidad en muchos casos es menor, porque esas sobre todo son superintendencias que fiscalizan, cuentan con esa independencia. Acá pasa lo mismo y no solo con seguros, ¿no ve? Con el Banco Unión siempre ha ocurrido que la ASFI se ha pensado, se ha sospechado, si ustedes quieren, o hay la susceptibilidad que la ASFI no actúa igual con Banco Unión que con los otros bancos. ¿No es cierto? Y lo mismo ha pasado con seguros. Las compañías, y me consta, yo he escuchado, me lo han dicho, no es secreto. Siempre ha habido susceptibilidad. En cierto modo, y sí lo puedo decir con
que se llama conocimiento de causa, no era tal, no había tal, no se oiría, mentiría. Pero en el momento que yo estaba en la PS, creo que no ha habido, al menos que yo haya conocido. Es más, yo recuerdo que cuando Univida ha empezado con el SOAT, el año 2017, si mal no recuerdo, de forma independiente, pues nosotros hemos iniciado como 10 procesos administrativos por diferentes incumplimientos y los hemos sancionado y les hemos cobrado multas. Entonces sí se pretendía, pero siempre existe la susceptibilidad. Cosa, repito, que no debería ocurrir. La existencia de un ente que supervisa, que fiscaliza, independiente, da la certeza, da la confianza a todo el mercado asegurador. Porque yo sé que como compañía de seguros, ese ente fiscalizador va a hacer lo que corresponde, conmigo o con cualquier otro. No va a existir, repito, esa susceptibilidad de que, no, porque soy yo, me van a molestar, pero al otro no lo molesta. No funciona así. No debería funcionar así. Porque una fiscalización idónea, correcta, independiente, pues va a mantener el mercado asegurador transparente. Ese mercado asegurador va a ser justo, eficiente, va a mantener una estabilidad en el mercado asegurador. ¿Y eso deviene en qué? Va a ocasionar ¿qué? Confianza en el mercado asegurador. Todos los actores, compañías de seguros, corredores, asegurados, tomadores, todos los actores, si tienen confianza en el ente fiscalizador, van a ocasionar, va a ocasionar que ese mercado asegurador crezca, se desarrolle. Existe una sana competencia. Entonces, el rol del fiscalizador es fundamental. El actuar del ente fiscalizador es determinante para el mercado asegurador. Repito, para que desarrolle, progrese ese mercado asegurador. ¿Ok? A modo de comentario, existe una entidad, la IAIS, sí, que es la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros. La ASAL, la Asociación también de Supervisores de Seguros de Latinoamérica, que son entidades, asociaciones que aglutinan a todos los supervisores de América Latina. Y juegan, no controlan a los supervisores, sino dan lineamientos generales para que precisamente la fiscalización en el ámbito asegurador tenga una línea, si ustedes quieren. Tenga metas, propósitos para mejorar el mercado asegurador, en este caso en América Latina. Tienen directrices establecidas que sirven, repito, de lineamientos para todas las entidades fiscalizadoras a nivel Latinoamérica. Precisamente cada año se reúne la ASAL, el año pasado, no, el 2018 fue en Bolivia, después de, creo, 30 años. Pero cumple ese rol. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahora? No, está bastante claro, doctor, todo realmente, y muy interesante. Ya. Nadie más, ¿no ve? A ver, si ustedes, bueno, si todos nosotros nos ponemos a leer, a revisar la ley 065,
se establecen las atribuciones, las facultades de la APS. Y las principales, repito, son las de fiscalizar, regular, supervisar y sancionar. Son las principales atribuciones de la APS. El ámbito fiscalizador ya lo hemos visto un poco. Nos toca ver un poco el tema de la regulación, supervisión y sanción. ¿Qué se entiende por qué es la regulación? A ver, seguiré hablando con ustedes. Pues. Ludwig Coca. Doctor. Hola, Ludwig. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué es para ti la regulación? Para mí, regular es controlar un proceso que se haga de una determinada manera. Controlar un proceso para que se realice de acuerdo a lo establecido. Quiero entender eso. ¿Sí? Sí, correcto. Sí, doctor. Correcto. Ya, gracias, Ludwig. A ver. Mariela Ticona. Doctor, buenas noches. Hola, Mariela. Sí, igual concuerdo para controlar, para que siga la norma, el reglamento establecido. Ya. Doctor, ¿yo puedo? Claro que puedes, Mariceli. Cualquiera puede, no se preocupe. Regular no es más o menos así como que todos tengan que tener alguna forma de trabajo, una forma de hacer, algún procedimiento igual, o sea, regular para todos. Ya. Como similitud, algo así, ¿no ve? Ya. Ari, en un minuto vamos a concluir. Quisiera escuchar un poco más, algunos más de ustedes para inclusive ver que están por ahí. Abigail, estabas apareciendo. ¿Qué querías decir? Licenciado, buenas noches. Yo entiendo regular como reglamentar o poner orden, poner en funcionamiento un sistema, algo así regular. Ya, gracias. Reglas, reglamentos, leyes. Reglamentos, leyes. Normar. Sí, licenciado. Paola, creo que querías hablar. Sí, yo decía también algo así que para mí una función de regulatoria sería mediante normas o instrucciones, digamos, para que las entidades las realicen, digamos, ¿no? Como una función normativa, algo así. Ya. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera decir algo? Mis abogados, raro que no hablen. Ya se han perdido mis abogados. Doctor, podría ser un establecimiento de normas, reglas y leyes dentro del ámbito que se está hablando. Ya. José Luis, ya. José, ¿querías decir algo? Sí, doctor, yo estoy igual de acuerdo, digamos, más o menos con lo que decía Paola, ¿no? Y que la regulación va por el cumplimiento de ciertas normas, ¿no? De cierta normatividad, digamos, para... No. Perfecto. Ahora, los conceptos que han dado, que han complementado unos y otros, está bien. Ahora ese concepto de regulación, ¿cómo lo trasladaríamos al ámbito asegurador y a la atribución o facultad que tiene la APS para regular? ¿Quién se anima a darme un concepto, una idea? Más que concepto, no son conceptos. ¿Qué atribución tendría la APS en el ámbito regulatorio? Bajo lo mismo que han dicho ustedes. La APS... Paola. La APS hace las resoluciones administrativas para el cumplimiento de los entes aseguradores. Ya. Está bien. ¿Alguien más quería decir algo, creo?
Desde el comienzo yo creo que la regulación, por ejemplo, en este caso podría ser desde que la APS registra a todas las compañías que van y da la autorización para que puedan trabajar, digamos, dentro del país, por ejemplo. A partir de ahí... Parte de su regulación sería eso. Claro. ¿Perdón? Sería parte de la regulación, ¿no ve? Claro. Así lo quiero entender, ya. A ver, aquí estoy viendo Fernando Merlo. Ya no me acuerdo de ti, Fernando. ¿Fernando? Buenas noches, doctor. Hola, Fernando. ¿Tienes cámara? Sí, lo voy a habilitar. Gracias. Buenas noches, doctor. Hola, Fernando. A ver. Bueno, yo considero que la función de la APS es primero normar, ¿no? Establecer las normas y verificar que cumplan y sancionar su incumplimiento. Ahí va la parte de supervisión, ¿no? Y en la parte de control va a que vea que efectivamente esté cumpliendo, ¿no? La entidad. Eso sería ya. Gracias, Fernando. Rocío Velázquez, la última. Porque... tú estás, Rocío, recién en este módulo, ¿no ve? Así es. Buenas noches, doctor. No me era familiar tu nombre. A ver, Rocío, ¿dónde trabajas, Rocío? No, en este momento no estoy en ninguna compañía. Ya. Curiosidad era. Dime, Rocío, dinos. Bueno, en lo que compete a la APS, lo que tendría que regular la APS es a las personas, o sea, regula a las personas naturales y a las personas jurídicas, y que desempeñan, ¿no?, las actividades en el ámbito del seguro, de la seguridad social, del largo plazo y todo lo que tiene que ver con seguros. Ya, Rocío, gracias. A ver, regulación, en palabras simples, pues son las reglas, ¿no ves? Regulación es regla. Cuando se le otorga o se le da la facultad a la APS para que regule el mercado asegurador, lo que está haciendo, lo que se le faculta es que fije las reglas a través, obviamente, de normas, necesariamente fije las reglas de todo el ámbito asegurador. Reglas para el funcionamiento, reglas para la constitución de reservas, reglas para los estados financieros, reglas. La regulación es eso. Y esas regulaciones, esas reglas, repito, se plasman en norma. ¿Y cuál es la norma que emite la APS? La APS no emite leyes, por si acaso, no emite decretos supremos. El instrumento normativo con el que cuenta la APS, pues son las resoluciones administrativas. Si ustedes entran, por ejemplo, a la página de la APS, hay que se llama una pestaña, creo que ese es el término adecuado, que habla de normativa. ¿No ve? Y ahí ustedes pueden entrar y van a ver las leyes, la ley de seguros, la ley de pensiones, los decretos supremos, pero van a ver también todas las resoluciones que la APS emite, ha emitido y emite. Y esas resoluciones administrativas son normativas, operativas, sancionatorias, entre otras. Pero a través de esas resoluciones es que regula el mercado asegurador. Es el límite, pues la ley es el límite para todos, ¿no ve? Yo puedo hacer lo que la ley me permite. Mi conducta, mi actuar, mi accionar, en general es de acuerdo a la ley.
Si incumplo la ley, tendré una sanción. En el mercado asegurador es lo mismo. La APS emite resoluciones, norma, regula, y las compañías de seguros, los actores del mercado asegurador, tienen que cumplir esa regulación. Si no la cumplen, ¿qué va a ocurrir? Van a ser susceptibles de procesos administrativos. Se va a detonar, si ustedes quieren, para ir un poquito más allá, la facultad sancionatoria de la APS. Entonces, en general, esa facultad reguladora se refiere a eso, a la posibilidad, repito, perdón por la redundancia, la facultad que tiene la APS de emitir norma vinculada al ámbito asegurador y también al de pensiones, ¿no? Que también regula ese mercado. ¿Cuán importante es regular un mercado? ¿O no es importante? Los entes, las entidades reguladoras, pues emiten normas porque no tienen nada más que hacer. Es sin motivo. A ver, espérenme un segundo. ¿A quién? Andrea Arce. Doctor, buenas noches. Hola, Andrea. No te vemos. Se ríe. Ahí estoy. Hola, Andrea. Es para recordar su rostro, por si acaso. ¿Crees que es importante el rol regulador, en este caso de la APS, o no? Sí, creo que es importante. Para... ¿Por qué? Para que todos cumplan con lo mismo, ¿no? Para que todas las compañías estén, bueno, cumplan con las mismas normas. Ya, gracias, Andrea. Ahí hay alguien que dice Crediseguros. ¿Quién es? Buenas noches, licenciado. Andrea, no. No. Ah, ya sé. Ahora sí. Tú eres... María Isabel Cava. María Isabel, perdón. ¿Qué opinas? Bueno, desde que he entrado a trabajar con Seguro, el APS lo que hace es regular, ¿no? Que todos... yo creí que ibas a decir lo que el APS hace es molestarnos. También. Ya. También entra a fiscalizar, a revisar que tus normas y procedimientos estén alineados. Ahora entiendo que está trabajando a la par con la UIF para cumplir con todo lo que son los temas de lavado. Entonces están un poquito más estrictos en lo que se refiere a las documentaciones, informaciones, y también tenía entendido que estaban trabajando con corredores, con los brokers, para que también tengan sus procedimientos y normas. Claro, para que se adecúen a los lineamientos de la GAFILAC. De todos, sí. ¿No ves? Y todos sean responsables, digamos, de todo lo que están haciendo. Creo que se ha detenido este proyecto por cambio de directores, entonces creo que están esperando que entre el nuevo gobierno para que, no sé, pues se haga responsable el mismo director. Sí, la verdad que sí. Por ejemplo, esto del GAFILAC, de las ganancias, legitimación de ganancias ilícitas, lavado de dinero, etcétera, etcétera. Supuestamente las políticas nacionales tenían que ser presentadas el año pasado, por octubre. Sí, se ha quedado en stand-by. Sí, ves, se ha quedado en stand-by, que son importantes. Pero bueno, ese es un ámbito, ¿no ve? Que ahora sí es lo que es la tendencia que a nivel mundial está en su auge, si quieren llamarlo así, ¿no? Pero el ámbito, la facultad más que el ámbito regulador, es general de la APS. ¿No? Esa es una parte. Hoy en día importante, sí, pero no es el único, no es la única. ¿No? Esa facultad reguladora es en todo el ámbito. Y les decía, ¿no ve? Tema contable, financiero, pólizas, funcionamiento, es en general.
Claro, un mercado, cualquiera sea este, sin regulación, sería un caos. Que las regulaciones, pues lo que pone, repito, las reglas claras para todos los actores, para todos los partícipes. Y esas reglas son uniformes. No es que yo emito una norma, una resolución, por decir la APS, que solo sirva para una entidad y las demás no. O solo para dos y las demás no. Se tergiversaría el mercado. Se eliminaría esa igualdad de condiciones, ese mercado transparente. ¿No ven? Entonces, el rol, la función reguladora es también determinante, es importante más que determinante, al igual que el rol fiscalizador. Okay, ahora una vez que creo que ya hemos entendido cuál es el rol, en qué consiste la regulación como tal, podemos ir más adelante, podemos seguir avanzando. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, perdón? Doctor, una pregunta. Noelia, si la APS no es autárquica... hoy en día no es autárquica. Sí. ¿De dónde genera? O sea, ¿el Estado genera fondos y depende netamente de lo que el Estado le da? No entiendo bien eso. Es como cualquier entidad, casi como cualquier entidad pública. ¿No ven? Las entidades públicas, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es... realizan su presupuesto anual, su presupuesto de gestión, ¿no ve? Y ese presupuesto lo mandan al Ministerio de Economía para que éste les apruebe. Les fija techos presupuestarios, todo eso. Baja presupuesto de una partida, de la otra. Y les va dando ese dinero, ese presupuesto, en toda la gestión, a medida que van solicitando. Así funciona hoy en día la APS. ¿Y el monto de las multas y sanciones? Ya. Antes les decía, ¿no ven? Las sanciones, las tasas de fiscalización eran para la SPVS. Hoy en día todo eso va al Tesoro General del Estado. La APS, evidentemente, cuando a una compañía la sancionan, la compañía deposita en cuentas del Tesoro, ya no de la APS. Entonces, todas esas multas van al bolso común, llamémoslo así, al saco que es el Tesoro, y de ahí el Tesoro va sacando. Pero ya no saca, pues ya no discrimina. No dice, esto es por concepto de multas a entidades de seguros, y de aquí voy a sacar a la APS. No, ya es una bolsa común. ¿No? Entonces va distribuyendo a quien corresponda, ¿no? De todos los ingresos. Ha hecho un buen negocio el Estado, por si acaso. Me imagino. ¿Por qué? Porque estadísticamente, no es porque sancione mucho la APS, la mayor parte de sus ingresos viene de las tasas de regulación, lo que aportan las compañías mensualmente. La mayor parte de eso. Una parte sí son las multas, pero en general todo eso antes que era de la APS, hoy ya es del Tesoro. Por eso digo, eran autosostenibles, son autosostenibles las autoridades, sobre todo la APS. Podría ser autárquica, pero bueno, no lo han visto así. Gracias, doctor. Ok, no, gracias. Ya. Si no hay nada más, aquí quedaremos ya, damas y caballeros. Si no tienen otra pregunta. Nada. Ok, doctor, ok. Sergio Andrade. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Paola Anse. Presente, buenas noches. Buenas noches. Andrea Arce. Andrea Yasmín. Presente, doctor. Noelia Barrera. Presente, doctor. Carol Becerra. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Paola Blades. Aquí presente. Hola, Paola. María Isabel Cava.
Presente. Seguros. Claudia Camacho. Presente, doctor. Ronald Carita. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ludwig Coca. Presente, doctor. Buenas noches. Sergio Cuba. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Fátima Cueto. Presente, doctor. Buenas noches. No te hemos escuchado, Fátima. José Feijó está por ahí. Presente, doctor. Eli Gumucio. Doctor, aquí, doctor. Ahí. Ahí está. Abigail. Presente, doctor. Jorge Luis Mercado. Presente, doctor. Jorge Anja. Carlos Merlo. Carlos Fernando. Presente, doctor. Gracias. Ederson. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Mónica Mostajo, Paola. Presente, doctor. Wilmer Portillo. Presente, doctor. Tampoco te he escuchado hoy día, Wilmer. José Luis. Muy bien. José Luis Rodríguez aquí. José Luis Rodríguez, sí, perdón. Roger Rojas, no viene. Erwin Salguero. Presente, doctor. Mariela Ticona. Presente, doctor. Maricel Yujra. Presente, doctor. Andrea Loaiza. Ayer tampoco ha venido Andrea María Loaiza. Jenny Ramos. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Y Rocío Velázquez. Presente. Perfecto. Bueno. Doctor, a mí no me llamó. ¿A quién no he llamado? Patricia Maldonado. A ver, un segundito. Patricia Maldonado. Sí. Perdón, sí, Patricia Maldonado. Presente. Paola Armachea, tampoco, doctor. ¿Tampoco Paola? No, no me ha llamado. Ya, perdón. Gracias. ¿Nadie más? Jorge Cuqueño, doctor. Jorge Eduardo, tampoco. Sí, tampoco me llama. Jorge Eduardo Cuquerella, ¿no ve? Cuqueño, Jorge Eduardo Cuqueño. Cuquerella. No te he llamado porque no estás en mi lista. No, el día lunes me llamó, doctor. Lo raro es que hoy no me llamó. Cuqueño, sí, aquí estás, Sí. Perdón. Estás en otro lado, pero esto está en orden alfabético y tú estás en otro lado. Ya, está bien, Gracias, Jorge doctor. Eduardo. Gracias. Gracias. Bueno, hasta mañana entonces. Gracias, Hasta mañana, doctor. doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Vaya bien. Gracias, buenas noches. El viernes, doctor. No, mañana son las clases. mañana. Viernes que pasamos. Gracias, doctor. Hasta Por mañana. favor, hasta mañana.